¿Alguna vez has despertado con esa certeza fría, esa punzada de vacío que no encaja? No me refiero a la tristeza o a la melancolía normal. Me refiero a un hueco físico, como si una extremidad que nunca supiste que tenías, de pronto, ya no estuviera ahí. Es la sensación de que algo vital te ha sido arrebatado, pero no sabes qué. No es un objeto, no es una persona. Es una parte fundamental de tu propia historia. Ese es el gancho, esa es la puerta que jamás debiste abrir, porque el terror verdadero no necesita cuchillos ni sombras que brincan de la pared. El terror se arrastra, se instala en lo que no ves, en lo que no recuerdas y, peor aún, en lo que crees que nunca existió. Y si quieres entender de dónde viene ese escalofrío que te recorre la espalda cuando estás solo en casa, si quieres saber por qué el silencio en ciertas madrugadas se siente más pesado que el plomo, tienes que venir conmigo. Tenemos que viajar en el tiempo y en la atmósfera a un lugar específico que huele a polvo viejo y a copal quemado. Tenemos que ir a Oaxaca. No al Oaxaca de las postales o del mezcal de hoy. Tenemos que ir al Oaxaca profundo, al de 1946. Imagina el calor. Un calor seco que se pega a la piel y que aplasta el sonido. La modernidad aún no terminaba de aterrizar y la vida se movía bajo el ritmo lento y pesado de la tierra. Las calles eran empedradas, cubiertas por una pátina de historia y resignación. Todo era rutina. El campanario a las 6, el pan en la esquina, los murmullos de la vecina, pero si mirabas bien a los ojos de la gente, no los ojos brillantes y vivos de la gente que tiene algo que esperar, veías un tipo de sombra, una opacidad extraña, como si la luz que debería rebotar en la pupila simplemente se hubiera apagado. Era una época donde la pérdida no era noticia, era la regla. La guerra acababa de terminar en el mundo, pero en México las pérdidas continuaban, lentas, personales, desgarradoras. Había escasez, había pobreza, y donde hay necesidad, siempre hay quien encuentre un comercio inaudito. Y aquí viene el secreto, un secreto que si decides quedarte hasta el final, te pido que guardes. Si sientes que la historia te está incomodando ya, que te da ganas de mirar por encima de tu hombro, entonces suscríbete, no para seguir el canal, sino para hacer un pacto silencioso, para que, si algo de lo que voy a revelar se confirma en tu propia vida, sepas que no estás completamente solo en la vigilia. Oaxaca, 1946. El aire olía a tierra mojada después de una llovizna rápida, a chocolate de metate y a una cosa más. Una esencia que nadie nombraba, un aroma a vacío. Los habitantes de esa época, la gente que aún vive y que conoció esa etapa, nunca hablan de ello. Lo mencionan con frases cortas y evasivas, diciendo que fue una mala temporada o que hubo un tiempo oscuro. Pero la oscuridad no venía de la política ni de la economía, venía de la desaparición de lo intangible. Verás, la gente empezó a notar que faltaban cosas que no se podían tocar. No era la ausencia del dinero, sino la ausencia de la memoria del dinero. No era la ausencia de un ser querido, sino la ausencia de la calidez que esa persona había dejado en el cuarto. Eran los huecos que quedaban en las palabras, las historias que se contaban a medias porque el final se había esfumado sin dejar rastro. Como si alguien hubiera usado una goma de borrar sobre el tapiz de la vida. Te pongo un ejemplo. Imagina a una mujer mayor que, de pronto, olvida el sabor exacto del atole que su madre le enseñó a hacer. Lo prepara, sí, pero le falta la chispa, la nota secreta. Y al preguntarle a su hermano, él tampoco lo recuerda. Ambos saben que algo falta, pero no pueden nombrar la cosa ausente. Esa sensación de casi, pero nunca completo, se convirtió en una plaga emocional. Y todo, absolutamente todo, apuntaba a un lugar. El mercado. No el mercado grande, central, bullicioso que todos conocemos. Había otro,
mucho más discreto, un mercado que solo existía plenamente en las horas más crudas de la mañana, cuando la luz del sol aún no podía penetrar la humedad de los puestos y las sombras se alargaban, densas y engañosas. Un mercado que se levantaba en un baldío detrás de la iglesia de Santo Domingo, donde los cimientos de una antigua construcción se mezclaban con la maleza. La gente lo llamaba simplemente el mercado de las peticiones. Pero en voz baja, en susurros nerviosos que parecían temer al eco, le decían el mercado donde se vendían ausencias. No era un lugar al que acudieras por aguacates o textiles. Era un sitio de intercambio psicológico. ¿Qué vendían? Cosas que tú no sabías que podías vender. Vendían la rabia acumulada de una traición. Vendían la alegría genuina de un primer beso. Vendían la capacidad de sentir paz absoluta después de la lluvia. Ellos tomaban ese fragmento, esa emoción específica, esa ausencia, y la ponían en venta. ¿Y quién compraba? La gente que ya no tenía espacio. Piensa en el dolor. Si has vivido suficiente, sabes que el dolor no se va, solo se transforma. Se aloja en el estómago, en la nuca, en la forma en que duermes. En Oaxaca, 1946, la gente estaba agotada de cargar sus propios fantasmas. Habían sufrido demasiado, habían perdido demasiado, y lo único que deseaban era un respiro. Querían descargar el peso de la memoria, y ahí estaba la mercancía. Para que este mercado funcionara, tenía que haber un ritual, una transacción. No se pagaba con pesos, se pagaba con tiempo, o con futuro, o con la memoria de otro. Imagínate que llegas a ese baldío, sintiendo el peso opresivo de una culpa que arrastras desde hace 10 años. Te acercas a un puesto. No hay mantas coloridas ni cerámica. Solo hay cajones de madera oscura, con telas gruesas cubriendo lo que se ofrece. Y la persona detrás del puesto no te mira a los ojos. Nunca lo hacen. Sus manos son nudosas, viejas, y su voz es un susurro seco, como hojas arrastradas por el viento. ¿Qué trae para vender, marchante? Y tú no dices, traigo la culpa de haber mentido a mi padre. No. Dices, traigo el sabor de la vergüenza. O, traigo el frío que sentí la noche que me abandonaron. El vendedor escuchaba. Sacaba una pequeña balanza de latón, antiquísima, que parecía calibrada para pesar el éter. Y luego te pedía que lo recordaras, que trajeras esa emoción a la superficie, la más vívida, la más densa. Y cuando tú, con el esfuerzo de la voluntad y la agonía, lograbas que esa ausencia se materializara en el aire, en un temblor de tu mano, en una lágrima furtiva, el vendedor, con un movimiento rápido y casi imperceptible, tomaba esa carga. No estoy hablando de un acto simbólico, estoy hablando de una extracción. La gente que pasaba por ese puesto sentía un alivio instantáneo, un vacío placentero. El dolor se había ido, la culpa había desaparecido. Se marchaban ligeros, incapaces de recordar la intensidad de lo que los había atormentado. Pero, y esto es clave, tenían que dejar algo a cambio. No podían irse con las manos vacías. Si vendías tu dolor más profundo, tenías que comprar la ausencia de otra cosa. Podías comprar, por ejemplo, la incapacidad de volver a sentir miedo por las noches, pero al adquirir esa ausencia de miedo, también adquirías la ausencia de prudencia, o la ausencia de límites. La gente regresaba a sus casas, sentía el cuerpo más ligero, pero el alma. El alma se sentía como una casa desmantelada. Empezaban a notar que, aunque el recuerdo del trauma se había ido, también se había esfumado la reacción que ese trauma había provocado en ellos. Se volvían planos, sus vidas, antes ricas en matices, se volvían monocromáticas. Imagínalo, vendes el recuerdo de tu fracaso más grande, el que te torturaba cada noche. Al día siguiente, eres libre de esa opresión, pero ahora eres incapaz de sentir ambición.
¿Para qué esforzarse si ya no recuerdas la necesidad de mejorar? El motor se había apagado. Habías comprado una ausencia que te quitaba la posibilidad de avanzar. Esta es la razón por la que en 1946, en ese rincón de Oaxaca, se decía que el silencio era caro. El silencio no era la ausencia de ruido, era la ausencia de la memoria sonora. La gente compraba la ausencia del rumor del pueblo, del chisme, del murmullo constante de la vida comunitaria, y al hacerlo se daban cuenta de que se habían vendido la capacidad de escuchar advertencias, de reconocer el tono de voz de un amigo en apuros, de distinguir una risa verdadera de una fingida. El mercado no estaba vendiendo paz, estaba vendiendo indiferencia disfrazada de tranquilidad. Y los vendedores, ¿quiénes eran los vendedores? Eran hombres y mujeres que parecían haber vivido 100 años, con la piel curtida como el cuero viejo. No se les veía comer, ni reír, ni interactuar entre ellos. Simplemente existían, envueltos en una nube de polvo fino que nunca se asentaba. Siempre estaban al acecho, observando quién entraba al baldío, detectando la carga emocional que cada persona traía consigo. Parecía que vivían de la propia energía de las ausencias que comerciaban. Ellos eran los guardianes de ese tráfico de almas, y su mercancía se acumulaba. Botecitos llenos del color rojo de la pasión, saquitos de arpillera que contenían el peso de la lealtad, pequeños frascos de cristal que brillaban con el destello fugaz de la esperanza robada. Si lo piensas bien, esto es más perturbador que cualquier fantasma que se asome por el pasillo, porque lo que te están robando no es tu vida, es tu significado. Te están quitando la capacidad de ser profundamente humano. Y este mercado de Oaxaca, en 1946, no era una anomalía. Era la manifestación física, el punto de contacto, donde lo psicológico se volvía transaccional. La gente iba voluntariamente, desesperada por deshacerse de lo que les dolía, sin entender que el dolor es tan esencial para definirnos como la alegría. Si has sentido alguna vez que te falta esa chispa, si te preguntas por qué ciertas canciones o fotografías ya no te mueven como antes, si tienes esa sensación vaga de que un recuerdo fundamental ha sido editado, mírate las manos, mira tu entorno, mira si las ausencias que deberías haber superado simplemente se han convertido en huecos vacíos que te impiden construir algo nuevo. Te voy a pedir algo. Si esta historia te está resonando, si crees que algo similar podría estar pasando hoy, en silencio, deja un comentario sencillo, solo una palabra, lo sentí o no estoy solo. Es una forma de mantenernos conectados a pesar del silencio que intentan vendernos. Y si conoces a alguien que camina por la vida con esa mirada hueca, compártele esto. No debería verlo solo. La parte más terrible de este mercado era la especialización. Había un puesto en particular, casi siempre cubierto por una sombra permanente, donde se vendían las ausencias más caras y, por lo tanto, las más peligrosas, las que tenían que ver con el amor. No el amor romántico, sino el amor maternal, el amor a la tierra, el amor a uno mismo. Si vendías el recuerdo del amor incondicional de tu madre, ¿qué obtenías? La ausencia total de dependencia. Eras libre, sí, pero también estabas condenado a una soledad que congelaba el alma. El vendedor de ese puesto, un hombre de barba rala y ojos que parecían hechos de obsidiana, tenía fama de no aceptar nada material. Su precio era siempre la memoria de un sueño no cumplido. En 1946, un joven artesano llamado Ricardo vivía atormentado. No podía superar la muerte de su prometida, ocurrida un año antes. La pena lo había paralizado. No trabajaba, no dormía. La intensidad de su ausencia se había vuelto su única compañía. Ricardo fue a ese mercado, arrastrándose, literalmente, bajo la sombra opresiva de ese baldío,
buscando deshacerse del último rastro de su amor perdido, con la esperanza estúpida de que si lo vendía, la vida podría continuar. La historia de Ricardo es la clave para entender la verdadera naturaleza de lo que se vendía ahí. No era olvido, sino la esterilización del espíritu, y su encuentro con el vendedor del puesto oscuro es lo que define el terror de Oaxaca. Ricardo se acercó y, sin hablar, el vendedor supo qué quería. El dolor de la pérdida, el sabor de la mano de ella, la risa que resonaba en el eco de su casa. Todo eso estaba ahí, fresco. «Es una ausencia valiosa», le susurró el vendedor sin mover los labios. «No acepto pesos ni objetos, solo la promesa de algo que aún no existe, pero que te es vital». Ricardo no lo dudó. Quería liberarse. «Tome lo que quiera», rogó con la voz rota. «Solo quíteme esto». El vendedor sonrió, una mueca fría y antinatural. Y lo que le pidió, lo que Ricardo entregó a cambio del alivio de su duelo, fue la ausencia más pesada que se podía comprar. El precio fue su propia capacidad de desear, la ausencia de futuro. En ese momento, el puesto oscuro hizo la extracción. Ricardo sintió un tirón, un desgarro en el pecho. Cayó de rodillas y por primera vez en un año no lloró. Se levantó sintiéndose liviano, como un junco hueco. El recuerdo de su amada se había ido, pero cuando volvió a su taller ya no era capaz de crear nada. Su habilidad estaba intacta, sus manos funcionaban, pero el motor para empezar el trabajo, la intención, el deseo de la forma, se había extinguido. Había vendido la ausencia de dolor y a cambio había comprado la ausencia de propósito. Y esto es lo que quiero que entiendas antes de que el sol de esta historia termine de salir sobre nosotros. Estas ausencias, una vez vendidas, no desaparecen. Simplemente cambian de dueño. Y la pregunta que nos va a atormentar en la siguiente parte es: ¿a dónde van las ausencias más terribles que se compraron en Oaxaca en 1946? ¿Quién las adquirió? Y más importante, ¿por qué todavía, 70 años después, esa mercancía parece seguir circulando entre nosotros? Mira a tu alrededor. Asegúrate de que no haya un hueco, un vacío, que no estaba ahí hace unos minutos. Porque cuando el silencio es demasiado denso, es porque ya le pagaste el precio. Y ellos lo saben. Ellos saben que te falta algo, y pronto vendrán a cobrarlo. ¿Alguna vez has despertado en medio de la noche con esa certeza fría y pegajosa de que no estás solo? No es el miedo a un ladrón o a un ruido repentino, es algo peor. Es la sensación de que el silencio, ese silencio denso que envuelve la casa a las 3 de la mañana, no es ausencia de sonido, sino un peso, una presión concentrada que respira junto a ti, pero que no es tu respiración. Es el tipo de quietud que en Oaxaca, en 1946, se concentraba en el aire alrededor de ese mercado. Si pudieras entrar ahora mismo en ese espacio, lo primero que te golpearía no sería un olor a especias o a sudor, sino el vacío. Pero no un vacío limpio, como el de una habitación desocupada, sino un vacío gastado, como si el aire hubiera sido masticado por décadas de anhelos y desilusiones. Era un lugar donde la luz, incluso la luz brutal del mediodía oaxaqueño, entraba con dificultad, teñida de un color sepia, como si cada rayo hubiera tenido que atravesar una capa de polvo emocional acumulado. Y es en ese ambiente opresivo donde te dabas cuenta de que el mercado no era un lugar para hacer negocios, sino para hacer pactos, pactos silenciosos con tu propia miseria. La gente que iba allí no buscaba lo que perdió, sino la capacidad de vivir sin recordarlo. Y eso, amigo mío, es mucho más difícil de vender que cualquier objeto tangible. En los puestos no había canastos ni frutas. Había mesas largas de madera negra, erosionada por el tiempo, pero pulida por la desesperación de cientos de manos. Sobre esas mesas, los vendedores,
o más bien los extractores de dolor, exhibían sus mercancías. No eran baratijas, eran, como dijimos, ausencias. Imagina que estás allí. Te acercas a un puesto. El vendedor es un hombre de edad indeterminada. Su piel parece pergamino y sus ojos son de un gris lechoso, como si vieran a través de ti, no a ti. Y en su mesa ves pequeños objetos, pero al acercarte entiendes la terrible ironía. Los objetos no son lo que se vende. Son meros contenedores, metáforas crueles. Quizá veas un pequeño frasco de cristal. Dentro parece no haber nada, solo aire. Pero si te atreves a inclinar la cabeza y oler, sentirás la ausencia de un aroma particular. El vendedor te diría sin mover los labios, sino proyectando la voz directamente en tu nuca. Ausencia del olor a tabaco de tu padre. O si tu herida era más profunda, ausencia del perfume de la muerte en la habitación. Y no se trataba solo de ausencias sensoriales. Las más demandadas, las que tenían el precio más alto en esa economía emocional, eran las ausencias de futuro y las ausencias de culpa. Piensa en la culpa, esa energía oscura, constante, que te obliga a repasar una y otra vez la decisión equivocada, la palabra no dicha, el abandono. Si te acercabas al puesto de las culpas, podías encontrar un pequeño puñado de tierra seca, o quizás una mota de polvo negro. Esa mota de polvo no era la culpa, era la promesa de que, al tomarla, al ingerirla o al llevarla contigo, la memoria del remordimiento se borraría de tu sistema límbico. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente perversa. Y si todavía estás escuchando, si sientes esa necesidad malsana de saber qué se esconde detrás de la cortina, te pido que te quedes. Es fundamental que comprendas el mecanismo completo antes de que la historia te alcance. Suscríbete si sientes que esta historia te está jalando hacia adentro, porque el final es lo que realmente te obligará a mirar detrás de ti. La ausencia que comprabas no era una cura, era una sustitución. Cuando alguien compraba, por ejemplo, la ausencia de la risa de su hijo perdido, un sonido, una vibración que había atormentado sus noches, el vendedor no borraba el recuerdo del hijo. Lo que hacía era extraer quirúrgicamente el espacio emocional que esa risa ocupaba. Al principio, la persona sentía una ligereza inaudita. Era la paz de la amnesia localizada. Ya no dolía. Ya no había un eco que rasgara el silencio. Pero la naturaleza y la psique humana aborrecen el vacío. El agujero dejado por esa ausencia vendida no se quedaba inactivo. Comenzaba a llenarse, lentamente, con otra cosa. Algo que el vendedor nunca mencionaba. El vacío era una forma de hambre. Imagina al hombre que compró la ausencia de su risa. Al principio dormía por primera vez en años, pero al cabo de unas semanas notaba que la gente a su alrededor se sentía incómoda. No sabían por qué. Luego, él mismo empezó a notar que, aunque ya no recordaba la melodía de la risa de su hijo, sentía una frialdad creciente en su pecho. Una frialdad que no era tristeza, sino inanición. Esa ausencia comprada, ese parche psicológico, requería ser alimentado. ¿Con qué? Con la emoción más cercana que encontrara a mano. Así que el hombre empezaba a drenar inadvertidamente la alegría de su esposa. Luego, el entusiasmo de su vecino. Finalmente, su propia capacidad de sentir cualquier cosa que no fuera esa calma inerte y parasitaria. El mercado no vendía paz, vendía una esclavitud emocional disfrazada. Los vendedores, te digo, no eran mercaderes. Eran una especie de oficiantes de la desolación. Algunos decían que no eran humanos, que eran entidades que se materializaban a partir de la concentración de la pena colectiva de Oaxaca. Se les conocía como los compiladores, porque su verdadera mercancía
Era la memoria residual que quedaba flotando entre los pilares de la fe, la culpa y el arrepentimiento. Y ellos trabajaban bajo un código de silencio que era más estricto que cualquier juramento. Nunca te preguntaban por qué, querías la ausencia, solo cuánto estabas dispuesto a pagar. Y el pago rara vez era monetario. El pago era casi siempre algo que aún conservabas. Si querías la ausencia de un gran arrepentimiento amoroso, ellos te exigían la ausencia de tu capacidad para volver a sentir afecto platónico. Si comprabas la ausencia del miedo a la muerte, te quitaban el instinto de autoconservación, dejándote vulnerable a cualquier imprudencia fatal. Era un intercambio perfecto y devastador. Te liberaban de una cadena, pero te ponían un grillete diferente y mucho más invisible. Ahora, mientras te cuento esto, quiero que pienses en esos pequeños huecos que tienes en tu propia vida, esos momentos que decidiste enterrar, ignorar o simplemente olvidar. ¿Crees que lo lograste? ¿O crees que ese vacío sigue allí, esperando, actuando como un sifón lento que te drena la vitalidad día tras día? En el mercado de 1946, esta operación era literal. Podías ver a la gente salir de allí. Se movían con una ligereza extraña, como si les faltara peso en los huesos, pero con una mirada vacía, como si hubieran olvidado cómo sostener el alma dentro del cuerpo. Eran cascarones de lo que fueron, y esa era la verdad insoportable. El mercado no te curaba, te hacía desaparecer lentamente. Había una mujer, de la que se hablaba en susurros, que buscó la ausencia de la memoria de la guerra. Su esposo no había regresado del servicio militar, y ella no podía soportar la imagen constante de su rostro ni el sonido de la notificación de su muerte. Ella compró la ausencia más pura de todas, la ausencia de la nostalgia. El compilador le dio una cucharada de una sustancia que parecía agua de lluvia rancia. Ella la bebió. Inmediatamente, la imagen de su esposo se disolvió. Su nombre se convirtió en una palabra sin significado. El dolor desapareció, pero a las pocas semanas, la mujer se dio cuenta de que había perdido algo más. Al no poder recordar la nostalgia, tampoco podía recordar el valor de lo que había perdido. El amor por su esposo se convirtió en una anécdota sin emoción, y al no tener valor en su pasado, no podía encontrar valor en su presente. Su vida se redujo a la secuencia de respirar y moverse sin propósito ni calor. Se sentó en un rincón de su casa y se dedicó a observar el polvo flotar, incapaz de llorar, reír o simplemente importarle. La ausencia de nostalgia la convirtió en una ausencia andante. Ese es el horror del mercado. No te roba el objeto de tu dolor, te roba tu capacidad de ser humano en respuesta a él. Y lo peor, lo que más perturba a quienes lograban conservar un poco de su cordura tras una visita, era el constante goteo. La sensación de que la ausencia comprada no permanecía en el envase. Se filtraba, contaminaba. Imagina que compraste la ausencia de tu miedo a las alturas. Ahora puedes pararte al borde de un precipicio sin temblar. Fantástico, ¿verdad? Pero la ausencia de ese miedo, esa frialdad artificial, comienza a derramarse sobre otras áreas de tu vida. De pronto, ya no tienes miedo a perder tu trabajo. Luego, no tienes miedo a herir a la gente con tus palabras. Finalmente, no tienes miedo a las consecuencias de tus acciones más destructivas. El agujero que pagaste por tapar se expande, convirtiendo tu valor en temeridad y tu sensatez en indiferencia. Esta contaminación era lenta, gradual y silenciosa. Como el moho que crece detrás de la pared, lo notabas solo cuando ya era demasiado tarde y la estructura de tu vida comenzaba a ceder. Si sientes que hay un punto frío ahora mismo en el aire de tu habitación, si sospechas que esto que te cuento no es solo historia, te invito a que lo confirmes. Escribe una palabra simple. Lo escuché.
en los comentarios o comparte esto con alguien que sabes que necesita confirmar que sus propias sombras no están deshabitadas. Porque el mercado de Oaxaca en 1946, ese lugar fantasma, existió para demostrar una verdad cruel sobre la condición humana. No podemos extirpar el dolor sin extirpar una parte vital de nosotros mismos. Y la entidad que recogía esas ausencias no lo hacía para destruirlas, sino para reciclarlas. Los compiladores, en sus transacciones, no tiraban el dolor, la risa o la culpa que extraían, la almacenaban. Se rumoreaba que, en la trastienda de ese mercado, bajo las pilas de polvo emocional y las telarañas de la desesperación, había cámaras subterráneas. Cámaras donde todo lo extraído del corazón de los oaxaqueños era compactado. Era la materia prima de la cual se fabricaban las nuevas ausencias. Pero también se rumoreaba algo más, algo que te obliga a cerrar los ojos y a escuchar con atención el sonido de tu propia respiración. Decían que esa materia, esa sopa densa de dolor y arrepentimiento concentrado, a veces, muy rara vez, se despertaba, se condensaba y tomaba una forma que era la ausencia de la propia persona que había pagado por ella. Y esa forma, ese fantasma negativo, era lo que realmente salía del mercado por la noche, buscando el vacío que había creado, buscando fusionarse de nuevo con su huésped, pero ahora como un parásito dominante. No como tu recuerdo, sino como tu reemplazo. Y esa es la pregunta que te dejo ahora, antes de que lleguemos al clímax. ¿Qué pasa cuando la ausencia que compras, ese agujero que creaste en tu alma, decide que ya no quiere estar afuera, que quiere volver, pero esta vez quiere ser el único dueño de tu cuerpo? Escucha, no te muevas. El aire se siente un poco más denso a tu alrededor, porque la contaminación de las ausencias no solo se quedaba en el comprador, se extendía por el pueblo. Y si estás solo ahora mismo, te digo que esa sensación de vacío que puedes estar sintiendo, esa frialdad repentina, puede no ser tuya. Puede ser un residuo, un eco de algo que alguien más dejó ir. Y en Oaxaca, en 1946, la noche no terminaba con la venta. Terminaba con el sonido de algo que regresaba, arrastrándose desde las sombras, buscando el lugar donde le robaron su dolor. Y ese lugar, ese hueco, era tú. Piensa en ese hombre que compró la ausencia de la risa de su hijo. Al final, no le quedó nada, solo el vacío. Y en ese vacío él se perdió. Y al perderse, esa ausencia que se había condensado en las cámaras del mercado, ahora liberada, buscaba el cuerpo original para instalarse. ¿Crees que estás completo ahora mismo? Mira tus manos. Siente el peso de tu cabeza. Sientes la ausencia de algo que no sabes nombrar, pero que sabes que falta. Eso es porque el mercado, amigo mío, nunca cerró del todo, solo se movió. Y a veces sus vendedores, sus compiladores, vienen a ti. Y en el silencio de la noche, si escuchas con mucha atención, podrás escuchar el raspar suave de algo que no debería existir, tratando de entrar por debajo de tu puerta. Se acerca la parte final, y allí la verdad sobre el precio total de la ausencia se revelará. No podrás dormir después de eso. No te atrevas a mirar directamente al espejo, porque si lo haces, podrías ver un brillo de gris lechoso en los ojos de tu reflejo. El mismo brillo de los compiladores, y eso significaría que ya han medido tu vacío y han encontrado un comprador. Duerme bien, si puedes. Si has llegado hasta este punto, a esta medianoche que no tiene reloj y a esta parte final, donde la verdad es solo el inicio de la pesadilla, es porque sabes que el silencio es un pacto. Hemos cruzado el umbral y ahora no hay vuelta atrás. No te levantes de donde estás. Escucha bien. Y tal vez, solo tal vez, evites convertirte en el eco que estoy a punto de describir. Este no es un cuento para ser compartido a la luz del día.
Los primeros intercambios en aquel mercado de Oaxaca, en aquel 1946 polvoriento y olvidadizo, fueron, en retrospectiva, ejercicios tímidos. Yo había comprado la ausencia de la duda, un frasco diminuto que contenía la neblina que me impedía tomar decisiones simples. Había adquirido también, con monedas de cobre gastado, la ausencia de una promesa rota, algo que se sintió como inhalar aire fresco después de años bajo tierra. Me sentía más ligero, sí, pero esa ligereza no era libertad, era falta de peso. Era como si la gravedad de mi alma se hubiera debilitado. El verdadero horror no reside en lo que se compra, sino en la necesidad que te obliga a volver. La necesidad no se sacia con pequeñas ausencias. La necesidad exige la fundación, exige el origen de tu vacío, el bloque de cemento que sostiene toda tu miseria. La tercera y última vez que regresé al mercado, ya no fui buscando llenar un hueco, sino buscando eliminar el mapa que me había llevado a crearlo. Buscaba la ausencia total de mi culpa original, ese evento traumático, ese secreto enterrado que había definido mi vida desde la infancia. Yo quería la ausencia de mí mismo antes de la caída. La entrada al mercado era diferente esa noche. No había vendedores de baratijas, ni el susurro de las sombras comerciando con el olvido menor. Solo quedaba un puesto, al centro exacto del patio de adoquines, bajo un cielo tan negro que parecía absorber la luz de las estrellas. Y ahí estaba ella, la vendedora definitiva. No era una mujer, sino una figura construida con la densidad de la noche y el peso de la piedra volcánica. No miraba, solo estaba. En su mesa no había frascos ni cajas de madera, solo una cosa, imponente y terrible. Era un bloque sólido, del tamaño de un niño, pero de una composición imposible. Parecía hecho de cristal negro pulido, pero cuando la luz de la luna rozaba su superficie, no reflejaba nada. Absorción total. Era la ausencia fundamental, la materia prima del hueco. Me acerqué, y el aire alrededor del bloque se hizo tan frío que mis pulmones dolieron al respirar. Era el frío de la anulación. ¿Qué buscas? Su voz no era un sonido, sino una presión en el centro de mi cabeza, profunda y sin eco. Busco la ausencia de mi ancla, le dije, sintiendo el estómago revuelto. Quiero que se vaya la memoria que me construyó desde el dolor. Ella sonrió, pero su rostro no se movió. Fue una sonrisa de comprensión absoluta, la sonrisa de quien sabe que estás a punto de firmar tu propia sentencia de muerte espiritual. Eso es caro, me advirtió. No se paga con oro ni con tiempo, se paga con lo que eres ahora. Lo que compres aquí no vuelve al lugar de donde lo perdiste. Lo que compras aquí se convierte en el vacío que ocupas. Tú no recuperas algo. Te conviertes en la prueba de que algo nunca debió existir. Ella me explicó el precio con la calma de un carnicero cortando carne fría. Para llevarme ese bloque de ausencia primordial, debía entregarle la capacidad de ser recordado con calidez. Debía entregar mi sombra, mi reflejo honesto en los ojos de los demás, el derecho a dejar una huella significativa en el mundo. La identidad que yo conocía, esa identidad que sufría y dudaba, debía ser erradicada, reemplazada por la neutralidad perfecta. Y yo acepté. Acepté el trato sin dudar, porque el dolor de mi ancla era más insoportable que la idea de convertirme en un fantasma. La desesperación es el peor comerciante, ¿verdad? Te obliga a entregar todo por un momento de paz ilusoria. Ella deslizó el bloque hacia mí. Al tocarlo, sentí que la palma de mi mano se congelaba, pero no por la temperatura, sino porque la materia de la ausencia comenzó a filtrarse. El clímax fue interno. No hubo gritos, ni relámpagos, ni música orquestal, solo un silencio abrumador dentro de mi cabeza. El bloque se desintegró en una oleada de frío absoluto que recorrió mi cuerpo desde los pies hasta la coronilla.
Sentí como cada recuerdo asociado a mi culpa, cada arrepentimiento, cada lágrima derramada por ese evento definitorio, no solo desaparecía, sino que era reemplazado por la nada. No hubo alivio, hubo extirpación. El dolor se había ido, pero con él se fue la capacidad de amar, la capacidad de la risa genuina, la memoria de mi madre, la esperanza. Me había desprendido de mi ancla, sí, pero esa ancla era también mi corazón. Había cambiado el sufrimiento por la vacuidad. Cuando levanté la vista, el mercado se había esfumado. El centro de Oaxaca, 1946, estaba desierto, iluminado por la luz lechosa de la luna. No había huellas en el adoquín, ni rastro de la vendedora, ni el olor a incienso viejo. Solo yo, de pie, en un silencio de esos que calan hasta el tuétano. Pero yo no era yo. Caminé de vuelta al pequeño cuarto que rentaba. El miedo no existía, pero tampoco la seguridad. El hambre no existía, pero tampoco el apetito por la vida. Yo era una ecuación resuelta a cero. La verdadera revelación, el horror que aún me consume, ocurrió al amanecer cuando me miré en el espejo de mi cómoda. El reflejo estaba ahí, pero era superficial. Era la piel, los huesos, los ojos. Pero detrás de esos ojos no había resonancia. No había la chispa que denota la presencia de una alma sufriente o alegre. Yo me veía como un dibujo, una representación bidimensional de un hombre. Salí a la calle y la gente me miraba, no con curiosidad, no con reconocimiento. Me miraban como se mira a una mancha en la pared, algo que el cerebro registra pero desecha como irrelevante. Mis vecinos no me saludaron. El panadero, que me había vendido conchas durante años, me preguntó si era nuevo en el pueblo. El mercado no me había vendido una ausencia para mí. Me había vendido la capacidad de convertirme en una ausencia para el mundo. Yo había logrado borrar mi dolor, pero al hacerlo me borré a mí mismo de la conciencia colectiva. Soy ahora un hombre sin ancla, sin sombra, sin el eco de una historia significativa. Vivo en una eterna niebla de irrelevancia. Si hablo, la gente asiente, pero a los 5 segundos olvidan la conversación. Si entro a una habitación, nadie nota la diferencia. No soy un fantasma, porque los fantasmas todavía tienen el peso de su tragedia. Soy menos que eso. Soy el espacio que quedó cuando yo mismo fui extraído. Mi castigo no es el sufrimiento eterno, sino la perpetua y fría neutralidad. El mercado de Oaxaca, en 1946, vendía la posibilidad de corregir los errores del alma. Pero era una trampa mortal, ¿comprendes? Porque lo que corrige el alma anula a la persona. Y lo peor de todo es que la ausencia que compré sigue conmigo, creciendo, se expande. Ahora, no solo soy irrelevante para los demás, sino que estoy empezando a dudar de mi propia existencia física. ¿Acaso mi mano sigue siendo mi mano o es solo la forma que la ausencia ha decidido tomar? Esta narración que ahora escuchas es el último intento desesperado por dejar una marca, por demostrar que, al menos por el tiempo que dura mi voz en tu oído, existí. Y aquí viene el pacto final, la advertencia que debes tomar con la mayor seriedad. Si has sentido, incluso remotamente, la misma frialdad inexplicable al despertar, si alguna vez has pensado que lo que perdiste no se fue, sino que se convirtió en el hueco que ahora ocupas, entonces debes entender la verdad. La ausencia es contagiosa. Cuando compré aquel bloque de nada, no solo me convertí en el vacío, sino que abrí una puerta. La ausencia, como una plaga silenciosa, busca nuevos anfitriones, busca nuevos lugares donde instalarse y anular la vida. Te pregunto, ¿has sentido un frío inusual en la habitación? Esa sensación de que alguien te mira pero no hay nadie. Ese olvido repentino de lo que estabas haciendo justo ahora. Esa es la ausencia que compré, buscando dónde anclarse después de mí.
Si es así, no te muevas, no enciendas la luz y sobre todo no lo ignores. Dime ahora en ese espacio silencioso si alguna vez has sentido que no te ven. Si es así, escribe "no estoy solo" o "lo sentí" en los comentarios, para que sepamos que este vacío nos ha tocado a más de uno y que todavía queda alguien capaz de leer estas palabras antes de que yo me desvanezca por completo. Y si te atreves, compártelo con alguien que sabes que está solo, para que esa ausencia no decida hacer su hogar en un alma indefensa. Ahora, escucha el silencio que queda cuando mi voz se apaga. Escucha el crujido del piso detrás de ti, ese sonido que no debería existir. Y no, no estoy solo. La ausencia está sentada justo a tu lado y sonríe, porque sabe que ahora, sabe que te tiene a ti, sabe que tú también buscas algo que ya no existe. Duerme bien si es que todavía tienes algo que perder.